Muy bien, estamos grabando y estamos aquí para continuar, pues para llevar a cabo este curso. Estamos rumbo a la conclusión y esta noche en la lección 13 nos toca un tema muy importante, yendo del proyecto final a la plantación de una iglesia. Vamos a hablar de que su proyecto final no tiene que ser algo exclusivamente académico y solamente un proyecto para poder avanzar al otro nivel de estudio, sino que pueda ser el inicio de la plantación de un grupo. Y vamos a hablar esta noche sobre qué es una iglesia. Y sabemos que donde hay dos o tres reunidos alrededor de la palabra de Dios, ahí tenemos una iglesia. Y pues sí, algunas iglesias son más organizadas, más desarrolladas en los términos humanos, pero lo importante es estar alrededor de la palabra de Dios y vamos a hablar de esta oportunidad que ustedes tienen para continuar con sus grupos usando materiales que tenemos gratis para ustedes. Este es el plan para esta noche y el jueves vamos a encontrarnos de nuevo. Voy a estar viajando, voy a estar este día en Costa Rica, pero he confirmado que, pues, Dios permite, voy a tener una buena conexión de internet para estar con ustedes para la última lección en que vamos a cerrar el curso y hablar sobre los siguientes pasos para continuar con los estudios en el nivel sembrador. Este es el plan para esta noche y el plan para el jueves de esta semana. Antes de entrar en materia, vamos a orar. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos has llamado a que escuchemos tu palabra y has prometido que donde quiera que dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estás con nosotros. Quédate con nosotros y bendice nuestros esfuerzos de buscar reunir a otros alrededor de tu palabra. Amén. Vamos a empezar practicando un poco sobre la importancia de reunirse y cómo los cristianos se han reunido durante los siglos y en los tiempos bíblicos también, para pensar en las oportunidades que tenemos hoy en día para congregarse. Y seguro ustedes están familiarizados con este ánimo, esta palabra de ánimo que tenemos en Hebreos 10:25. No sabemos quién era el autor de la carta a los Hebreos, pero sí sabemos que es palabra de Dios, y es parte de la Biblia. Y el autor escribió a creyentes en la iglesia primitiva y los animó a que no renunciaran a reunirse. Sigan congregándose, no dejen de congregarse, como algunos han hecho. Entonces tenemos este ánimo de congregarnos alrededor de la palabra de Dios. Y Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, no importa la cantidad, no tiene que haber 50 personas, 500 personas, 5,000 personas para que sea un grupo oficial, una iglesia, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Jesús está ahí en medio de ellos. Y en el libro de Hechos tenemos un vistazo hacia las actividades de la iglesia primitiva. Leemos que los creyentes se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles en el mutuo compañerismo, en el partimiento, en el compartir del pan y en las oraciones. Entonces ahí vemos en el libro de Hechos que poco después de que Jesús ascendió al cielo, los cristianos se congregaban para celebrar la Santa Cena, para orar juntos, para continuar en las enseñanzas de los apóstoles. Podemos pensar en estudio bíblico y prédicas y enseñanza y para apoyarse mutuamente.
Y cuando Pablo escribió Colosenses, les dijo a los colosenses la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Este es un solo versículo, pero ahí vemos también la vida de una congregación, la instrucción, la exhortación, animando el uno al otro, corrigiendo cuando sea necesario, eh, aplicando la ley y el evangelio, cantando salmos, cantando himnos, cantando canciones espirituales, haciendo esto en gratitud. Y, y a partir de estos ejemplos, vemos que era normal que los discípulos se reunieron y se les animaba a hacerlo. Entonces vemos que los cristianos siempre se han congregado. Es parte de la vida de la iglesia, es parte de la vida de un cristiano. En nuestra lección para hoy, hablaremos más sobre cómo los discípulos se reunían en el pasado y cómo usted puede reunir a discípulos hoy en día. Y vamos a enfocarnos mucho en los materiales que tenemos para ustedes, materiales de Academia Cristo que pueden utilizar para seguir juntando su grupo y hacer estas cosas que hemos visto en estos versículos: cantar, alabar, apoyarse mutuamente, la instrucción, mantenernos fieles a las enseñanzas, el partimiento del pan, la oración. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Pero antes vamos a tomar un poco de tiempo para conversar. ¿Cómo se reunían los creyentes en los tiempos bíblicos? Pensando en lo que escucharon ustedes en el video y lo que han leído en la Biblia. ¿Cómo se reunían los creyentes en los tiempos bíblicos? Ya sea Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Quién nos aporta aquí? ¿Cómo se congregaban? ¿Dónde y cómo? Sí, Marcelo, adelante. Sí, en el Antiguo Testamento dice que en el tabernáculo, ¿no es cierto? Se congregaban en el tabernáculo. Este, después en las iglesias, ¿no? Pasado el tiempo en, en la iglesia. También en el Nuevo Testamento dice en las casas de, de familia, ¿no es cierto? De los mismos discípulos o conocidos. Em, Se reunían también en la sinagoga, ¿no es cierto? En diferentes lugares, ¿no es cierto? A medida que... Y también hay un pasaje que dice en la orilla del río, también Jesucristo en el monte, ¿no es cierto? Y distintos lugares en donde se podía decir la palabra, se la decía, ¿no es cierto? Amén, hermano. Un buen resumen, exactamente, pensando en el Antiguo Testamento, como usted dijo, en el tabernáculo. En estos tiempos, el tabernáculo era un lugar central de reunión y adoración para el pueblo de Israel mientras viajaban por el desierto rumbo a a la tierra prometida. Fue como una iglesia móvil. Y luego había el templo, ya establecidos en la tierra prometida. Los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, un lugar sagrado donde se ofrecían sacrificios y se celebraban las fiestas religiosas. Fue un lugar para los sacerdotes, quienes antes de Cristo eran los intermediadores entre el pueblo y Dios. Marcelo mencionó también la sinagoga en el
tiempo de, pues, pensando más en el Nuevo Testamento, eh, habían como varios lugares, podemos pensar en como extensiones del templo. Eso podemos ver hasta hoy en día, ¿cierto? Una iglesia grande que a veces tiene otras ubicaciones ahí, extensiones, y las sinagogas fueron lugares de enseñanza, oración, reunión para la comunidad judía. Pues vemos en los evangelios que Jesús tenía la costumbre de entrar en la sinagoga y hacer una lectura y compartir una enseñanza. Y me alegra que Marcelo también haya mencionado otros lugares, como al lado del río, en el aire libre, en el centro de la ciudad. Podemos pensar en el Zócalo, en la Plaza Bolívar, en el Parque Central, donde había espacio, donde habían personas, a veces en el lado de una montaña o en la orilla con Jesús predicando desde una barca, las plazas, y también en casas. En los primeros días de la iglesia cristiana, muchos creyentes se reunían en casas. Era algo como íntimo y familiar y accesible. Sabemos que algunos cristianos fueron bendecidos con recursos para tener una buena casa con espacio para invitar a otros. Podemos pensar en la casa de Priscila y Aquila. Y muchas veces cuando Pablo está escribiendo sus cartas, a veces él manda saludos a las iglesias que se congregaban en las casas de los hermanos. Y lo que vemos es que los creyentes no siempre reunían en un edificio específico. Había mucha flexibilidad. Desde la iglesia móvil del Antiguo Testamento, el tabernáculo, hasta el templo, hasta extensiones del templo, las sinagogas, hasta casas, hasta al lado de un río, en el aire libre, en una plaza. Y no hay problema, porque la fundación de la iglesia no es un edificio. Sí, un edificio trae ciertas bendiciones, ¿cierto? Un techo para ser protegido de la lluvia, del sol, un lugar, una presencia en la comunidad, un lugar para llevar a cabo actividades de compañerismo. Entonces, un templo, un edificio, sí presenta ciertas bendiciones, pero un templo o un edificio no es necesario para que un grupo sea una iglesia. Eh, un edificio mismo no es la fundación de una iglesia. Entonces, ¿cuál es? Otra pregunta para nosotros: ¿cuál es el fundamento de la iglesia? ¿Cuál es el fundamento? Sí, Marcelo, adelante. Bueno, el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es el centro de la iglesia, ¿no es cierto? Y el fundamento, ¿no es cierto? Del Antiguo y del Nuevo Testamento, y para todos los cristianos y para todo tiempo, ¿no? Exactamente. Él es la piedra angular, el cimiento sobre el cual se edifica todo. No se trata Claro, de Efesios una 2:20 estructura. dice, Efesios Sí. 2:20 dice, Oh, díganos, Marcelo, sí. ajá, en Efesios 2:20 nos dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, Exactamente. en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, el 22.
Muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias por también eh, citar los versículos bíblicos para apoyar su respuesta. Y Francisco, adelante. Complemento la respuesta del hermano también con lo que contiene Primera de Corintios 3:11, que dice que porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bien, excelente. Entonces, Cristo, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Y podemos pensar en también el cuerpo de Cristo y como nosotros tenemos el privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes con Cristo siendo la cabeza, es la iglesia hoy en día. Entonces, nosotros enseguida vamos a hablar sobre algo que llamamos la Ruta Cristo. Y la Ruta Cristo es la visión de Academia Cristo de plantar iglesias. Y la Ruta Cristo tiene materiales, tiene hábitos que queremos poner en práctica. De hecho, 5 hábitos que queremos poner en práctica. Hay estrategias para invitar a personas, hay música, hay recursos para sermones, hay hasta una constitución que un grupo puede adoptar si quiere organizarse aún más. Pero pensando en todas estas cosas, son buenas herramientas para nosotros. Es bueno que hagamos todo con un buen orden, pero no queremos perder el enfoque en Cristo, que Cristo siempre sea en el centro de todo lo que estamos haciendo. Y no estamos tratando de plantar una iglesia para nuestra gloria, o no estamos tratando de poner en práctica la estrategia perfecta para buscar a los perdidos y incluirlos en la vida de congregación. Sí, son cosas buenas que hacer, pero nos toca recordar que lo más importante es Jesucristo y Él siendo predicado, su mensaje, las buenas nuevas de la salvación por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, que esto siempre sea el enfoque nuestro. Entonces, ahora hablemos un poco sobre esta visión de la Academia Cristo y pueden ver los 3 círculos ahí y vimos em, pues este gráfico en los primeros días de este curso. Y ahí por la izquierda podemos ver este círculo verde que tiene el logotipo de Academia Cristo. Y entonces hay el círculo en el medio con este color amarilla, que es la fase de un grupo sembrador, que es un grupo de estudio que utiliza unos recursos de Academia Cristo. Y ahí por la derecha tenemos la visión a largo plazo, que el grupo se convierte en una iglesia que forma parte de un conjunto de otras iglesias en toda América Latina. En donde podemos ver como esta transición de ser un estudiante de Academia Cristo a plantar y liderar su propio grupo y que este grupo va creciendo y organizándose y hasta siendo un miembro de un conjunto de iglesias para trabajar en equipo con otros cristianos. Eh, en el siguiente nivel de estudios, en nivel sembrador, vamos a hablar mucho más sobre esta visión, la ruta Cristo. Y de hecho, tenemos un taller especial para los que están avanzando de discipulado a nivel sembrador. Ustedes actualmente están en discipulado y nivel sembrador es el siguiente nivel. Y siempre tenemos una reunión informativa, una sesión especial para los que están haciendo esta transición. Y en este taller hablamos más sobre la ruta Cristo, que sí, Academia Cristo existe para dar clases, pero también nuestra meta es formar líderes como ustedes
quienes pueden plantar grupos en lugares donde nosotros no podemos llegar por temas de tiempo y distancia, y queremos hacer todo lo posible para ayudar a usted y a su grupo en el camino para llegar a ser una iglesia más establecida. Pues si hay dos o tres ya y están reunidos alrededor de la palabra de Dios, ya son una iglesia. Pero cuando digo como una iglesia establecida, estoy pensando en como una iglesia con un poco más de organización que pertenece a un conjunto de otras iglesias para compartir compañerismo. La ruta Cristo tiene 5 hábitos y en los estudios del nivel sembrador hay un curso para cada uno de los 5 hábitos. Y estos 5 hábitos son como lo esencial del programa de Grupo Sembrador. De nuevo, reconociendo a Cristo como el fundamento de la iglesia. Y voy a compartir estos 5 hábitos con ustedes. Vamos a parar para preguntas y después vamos a ver cada uno de los hábitos en más detalle. Pero entonces, de nuevo, ¿qué significa un hábito de grupo sembrador? Un grupo sembrador es un grupo de personas que se congregan con frecuencia bajo el liderazgo de un estudiante de Academia Cristo como usted. Entonces vamos a pensar en Marcelo. Allá él tiene su grupo. Si el grupo va a continuar, él tiene un grupo sembrador. Y es nuestra meta que Marcelo y su grupo poco a poco pongan en práctica estos 5 hábitos. El primer hábito es buscamos siempre a los perdidos, que estamos pensando en el evangelismo, estamos pensando en las ovejas perdidas y en compartir nuestra fe con otras personas. El hábito número 2 es la instrucción y usamos el curso Los 4 conceptos clave y aprendan de mí. Vamos a ver el jueves un poco sobre el curso Aprendan de mí. Y queremos que el grupo tenga un plan para brindar instrucción cristiana a las personas que son nuevas al grupo. El hábito número 3 es profundizamos la fe por medio de los cultos, las ceremonias, los servicios de adoración. Y no necesita un santuario con un altar y un púlpito. Nosotros tenemos un grupo pequeño aquí en Quito y nos congregamos en nuestra casa y utilizamos las sofas y a veces nos toca traer unas sillas del comedor y prendemos una vela, no porque es una necesidad, pero solo para darle un toque de reverencia y eso es todo. Tenemos un bufle, un parlante para poner música y tenemos sermones, tenemos como manuscritos o podemos capacitar a usted a compartir sus propios mensajes o tenemos sermones en video y usted puede tener cultos ahí en su casa, en su sala de estar, en el patio, pero congregándose, profundizando la fe por medio de los cultos. El cuarto hábito es ampliamos la fe en los estudios bíblicos. Muchas veces un servicio de adoración es una oportunidad para alabar a Dios, para recibir su palabra, para recibir el sacramento, para tener tiempo para oración. Pero aparte de los servicios de adoración, queremos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y tenemos 60 estudios bíblicos que ustedes pueden utilizar. Después de estos 60, es nuestro deseo que usted, con la ayuda de los estudios de nivel sembrador, pueda crear sus propios estudios. Pero tenemos 20 sobre historia bíblica, 20 clases doctrinales
y 20 clases sobre la vida de un cristiano, la vida congregacional, que tocan temas prácticos. Y el quinto hábito, y este hábito eh, es muy amplio en el sentido de que puede ser diferente, depende de la cultura y del contexto, pero queremos ver que el grupo se apoya mutuamente. Entonces, si todos los hermanos, si todos los miembros del grupo siempre están peleando, discutiendo, no en amor, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Entonces, y eso no significa que necesitamos hacer lo que los cristianos hicieron en el primer siglo y vender todo para y repartir los bienes. Depende de su contexto. Puede ser que celebramos siempre los cumpleaños. Puede ser que, sí, a veces tenemos una ofrenda y manejamos una plata para los miembros con necesidades. Puede ser que tenemos un sistema para recibir solicitudes de oración y tenemos un sistema para orar el uno por el otro. Mucha flexibilidad. No hay como un criterio específico. Simplemente queremos ver apoyo y aliento mutuo. Estos son los 5 hábitos y de la ruta Cristo. La idea es que hay un grupo, el grupo se congrega con frecuencia y mientras el grupo va creciendo, va a poner en práctica estos hábitos de hacer evangelismo, de brindar los cursos, los 4 conceptos y aprendan de mí, instrucción inicial, de tener cultos. Puede ser cultos sencillos, no necesitamos un coro, un órgano, una banda de alabanza, un grupo de alabanza. Puede ser algo muy sencillo, pero un culto, un servicio, un devocional, un estudio bíblico y que el grupo está pensando en las necesidades, ya sea espirituales, emocionales, físicas de los otros miembros. Eh, de nuevo, en el nivel sembrador, en el siguiente nivel de estudios, hay un curso para cada uno de los hábitos y siempre estamos enfatizando los hábitos. De hecho, trabajando con su consejero, el consejero va a estar en contacto con usted compartiendo recursos para cada uno de los hábitos. Pero esta es la visión, que ustedes están ahora haciendo el proyecto final, compartiendo los 4 conceptos clave, pecado, gracia, fe y obras. Y la visión, si Dios le da la oportunidad, es continuar con su grupo, que su grupo sea un grupo sembrador que utiliza los recursos que tenemos para poner en marcha los 5 hábitos. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, hermanos? Es bastante información, pero van a tener mucho más tiempo para ver en detalle todo lo que traté de explicar en breve. Francisco, adelante. Pastor, pues más que duda, digamos, es como un aporte o alguna sugerencia que podría hacer, porque, digamos, en mi caso, pues hay las reuniones como usted decía, pues son pequeñas y se congregan 7 a 10 personas. Entonces lo que yo hago pues es valerme un poco de la tecnología. Entonces para empezar la reunión pongo algunas canciones de alabanza, el video en la televisión y siempre, obviamente no es lo mismo que tener un grupo en vivo, ¿verdad? Y instrumentos en vivo, pero pues siempre se dispone el corazón y se ofrece ese momento para que Dios y el Espíritu Santo puedan sentirse en ese momento y es para mí me ha funcionado poner esas alabanzas, a esa adoración y crea un ambiente donde ya es más fácil iniciar una reunión. Entonces, como insisto, pues
los, son pocos los participantes. También los recursos son pocos, pues hay que aprovecharse de, pues en este caso de la tecnología. Es una sugerencia que a mí me funciona y tal vez a algunos de los hermanos también lo pudieran intentar. Era lo que quería aportar, pastor. Sí, muchas gracias, Francisco. Y su aporte me hizo pensar en algo que se me olvidó mencionar. Pensando en un grupo sembrador y los 5 hábitos, sermones, cultos, apoyo mutuo, estudios bíblicos, no es necesario hacer todo mañana. Entonces, un grupo sembrador puede ser como el grupo de Francisco, donde, ok, por ahora lo que funciona para nosotros, nos congregamos, escuchamos, cantamos algunas alabanzas, después tenemos un estudio y entonces cerramos con una oración, pidiendo las necesidades espirituales de todo, o cuáles son las solicitudes de oración y ya. Y que poco a poco, ok, y ahora vamos a aumentar un poco nuestro plan para el culto. Ahora vamos a agregar un estudio bíblico durante la semana. O ahora ya que hemos formado un poco el grupo, vamos a pensar en cómo podemos invitar a otras personas. Entonces, no quiero que la visión de un grupo sembrador sea algo intimador. Entonces, hay muchos grupos sembrador, grupos liderados por estudiantes como ustedes, quienes se congregan cada 8 días para un estudio bíblico y tienen planes de eventualmente agregar un culto. Hay unos que tienen un culto, un devocional informal en la casa cada 8 días y tienen planes de agregar un estudio bíblico o tienen planes de poner en marcha un plan de evangelismo. Entonces, sí, estoy compartiendo mucha información y esta es la visión a largo plazo. Lo importante es seguir en la palabra, con Cristo siendo el fundamento, y poco a poco, con la ayuda de Dios, vamos agregando los hábitos, vamos agregando los aspectos de la ruta a Cristo. Pero sí, en cuanto a la tecnología, me parece muy bien aprovechar de la tecnología que tenemos. Tenemos mucha música producida por Academia Cristo, música muy cristocéntrica, con buena letra, muy buena. Hay música que suena como la música evangélica que reconocemos, la música común de muchas iglesias. Tenemos música más tradicional y tenemos música con un estilo andino. Hasta tenemos para nuestros hermanos mexicanos, si les gusta, y no digo que todos los mexicanos les gusta la música de mariachi, pero tenemos algunas alabanzas que son con mariachi, que a mí me gusta, suenan muy buena y las canciones tenemos música del Caribe, que es muy distinto también, música que ha sido producido como en la República Dominicana y Puerto Rico y pueden aprovechar esta música y sabemos que también hay buena música que no sea de Academia Cristo. Entonces, no es que ustedes son limitados a algo que sea en el sitio web de Academia Cristo, podemos aprovechar de otras fuentes para buena música también. Sí, Jesús, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, profesor. Dios le bendiga. Me alegro mucho de escucharlo y verlo. Saludo a todos los colegas. Hermano, quiero decir que todos los géneros de música le pertenecen a Dios. Lo que pasa es que el enemigo, ¿verdad?, ha engañado a la humanidad. Pero Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. David era músico. Salomón compuso 1000 cánticos y yo no sé cuántas poesías, el libro de Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, y todos esos libros fueron escritos de una manera poética, usando el paralelismo sintético, antitético, y otro tipo de paralelismo, el paralelismo progresivo,
y bueno, y más. Pero me gusta el tema que está tratando de la música, porque donde no hay lloro en un velorio, no hay velorio. Y donde no hay género de música en el evangelio, mire, eso no sería entonces verdadera adoración, porque Dios también adoramos a Dios con los géneros de música. Gracias, profesor. Sí, gracias a Jesús. Y pensando en la carta de Pablo a los colosenses, es interesante que Pablo menciona salmos e himnos y cánticos espirituales. Hay algunos cristianos hoy en día que dicen que es solamente apropiado cantar salmos y que cualquier otra canción no sea adecuada para el pueblo de Dios, que es que solamente debemos cantar los salmos. Pero, ¿qué dijo Pablo? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y de hecho, algunas, por ejemplo, en Colosenses, es posible que una parte de lo que Pablo escribió fuera letra de una canción espiritual popular en el día. No sabemos con certeza, pero podemos deducir que, esta parte probablemente fuera como algo que cantaba, una canción de alabanza en ese entonces. Y mucha diversidad, y esta diversidad a veces depende de la cultura, ¿cierto? Los alemanes, conozco algunos cristianos alemanes y les gusta mucho la música muy tradicional, muy que algo que hasta puede sonar un poco triste, pero les gusta y todo les gusta y es parte de su cultura y es edificante para ellos y está bien. Y mencioné como la música del Caribe, a veces, muchas veces la música ahí muy alegre, un estilo muy diferente, no hay ningún problema. Dios pues nos creó con gustos diferentes y permite que tengamos gustos diferentes y siempre y cuando Cristo sea el enfoque y la letra sea cristocéntrica y da gloria a Dios y el protagonista es Cristo y no el ser humano, podemos aferrarnos a esta diversidad y decir, sí, a mí me gusta más esto, pero si mis hermanos en, en, en otro lado les gusta este estilo, muy bien. Marcelo, adelante. Y todo lo que respire alaba a Jehová. Sí, sí. Y yo creo que, porque yo creo que en el cielo, cuando nosotros tengamos un culto el domingo, o probablemente vamos a tener culto todos los días, vamos a escuchar una gran diversidad, una gran variedad de música, ¿cierto? Tal vez el canto de apertura va a tener como un sonido africano y después vamos a cantar algo que tiene un estilo más latino y entonces tal vez vamos a tener algo con el estilo de Europa. Entonces hay mucha música diferente y esta es una bendición. Y creo que cuando tenemos personas de cada nación, cada tribu, cada lengua ahí alrededor del trono, vamos a ver como mucha diversidad y eso es algo muy hermoso. Muy bien, quiero platicarles un poco sobre un ejemplo de la Ruta Cristo en acción. Aquí tenemos dos fotos y estas fotos son de un grupo sembrador en Tenancingo, Tlaxcala, México. Entonces, para Francisco, eso es al sur, ¿cierto? Pasando por Puebla y saliendo de Puebla para Tlaxcala, Tenancingo. De hecho, Sí, es pastor. Muy bien, muy bien. De hecho, Sí. es una ciudad que no tiene una muy buena reputación, lamentablemente. Y hay un estudiante ahí que se llama Juan Reyes. Y él era miembro de una iglesia, pero la iglesia era muy legalista y él estaba buscando la verdad y empezó a estudiar con nosotros. Y le gustó tanto su primer curso que inmediatamente eh, él compartió el curso que él estaba tomando con unos amigos.
Entonces él invitó a sus amigos, vayan ustedes a mi casa y voy a compartir con ustedes un curso que yo estoy tomando en línea con Academia Cristo. Y con tiempo, este grupo se convirtió en el grupo que podemos ver ahí en la pantalla, que ahora cuenta, gracias a Dios, con unos 60 hermanos. Y de hecho, este es un pastor, Juan, está ahí, Juan Reyes, pero este pastor es el pastor Henry Herrera, es profesor de Academia de Cristo, que hizo una visita al grupo. Él también, Pastor Henry Herrera, es presidente del conjunto de iglesias que se llama Iglesia Cristo Wells Internacional, que es un grupo de iglesias a nivel América Latina. Pero él ahora está poniendo en práctica los 5 hábitos. Entonces su grupo se congrega, él es bendecido con este espacio ahí enfrente de su casa, y el grupo tiene sus cultos ahí en el área libre, pero él ha puesto como una tela, un tipo carpa más o menos para que puedan estar ahí incluso cuando haya mucho sol, o lluvia. Y tienen cultos los domingos, tienen estudios bíblicos, tienen un plan para evangelismo, hacen visitas a personas en la comunidad. Hasta tienen un poco de organización, algunos jóvenes que se encargan con la música, algunas mujeres que se encargan con el compañerismo y las visitas, algunos hombres que son los encargados de las necesidades espirituales de los miembros. Y es increíble lo que Dios está haciendo por medio de Juan, una comunidad que necesita las buenas nuevas, pues cada comunidad necesita las buenas nuevas. Él, gracias a Dios, tiene el espacio, pero sobre todo él tiene el deseo en su corazón para compartir lo que ha aprendido. Él predica un mensaje cada 8 días y él ha aprendido en nivel sembrador cómo preparar y compartir un mensaje. Para sus cultos y estudios cuenta con recursos de Academia Cristo, y hay muchos otros ejemplos también. Marcelo, pensando en Argentina, hay un sembrador en Varadero, Luis Bello, una historia parecida, que tiene un grupo que se congrega cada 8 días en su casa. Y tenemos, de hecho, en la región de América Latina contamos con 43 grupos en total, y estoy viendo que hay 7 de nosotros aquí. No, espero que en unos meses tengamos 50. Y eso esta es la visión de la Ruta Cristo. ¿Cuáles son sus preguntas pensando en este ejemplo de la Ruta Cristo? Pensando también en la Ruta Cristo y usted, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, comentarios? De hecho, en la Ciudad de Pastor, México, oh sí, pastor, Jesús, se sí, le adelante. puede, se le puede decir 5 hábitos o 5 principios. A ver, son hábitos. Son hábitos, de hecho, hay flexibilidad. Principios está muy bien. En el Ah, principio llamamos a los 5 hábitos los 5 componentes, pero hábitos suena un poco mejor. Pero sí, son hábitos principios, somos componentes, hábitos, principios, cosas son que sinónimos. queremos estar haciendo. Son sinónimos. Sinónimos es lo Sí, mismo. Ah, sí, ok, pero pastor, yo no estoy bien claro con los 5 principios o los 5 hábitos. Nómbrelo otra vez ahí, uno por uno, claro. los 5 hábitos. Claro. Hábito número 1, buscamos Ah, siempre a los perdidos, es decir, el evangelismo, buscar a los perdidos. Hábito uno. número 2, la instrucción inicial. Compartir los cursos, los 4 conceptos clave y aprendan de mí.
Entonces, para que las personas que lleguen tengan esta base bíblica que ustedes tienen, lo esencial de lo que la Biblia enseña. Cerdo. Muy El bien. 3. 3, los cultos. Profundizar la fe en los cultos, servicios, devocional, la alabanza, la prédica. ¿Sí? El cuarto hábito, los estudios bíblicos, ampliando la fe por los estudios bíblicos, estudiando la palabra con el grupo. Y 5. Muy bien, 5 es apoyo y aliento mutuo y hay mucha flexibilidad ahí. La idea es que hay compañerismo entre el grupo, si un miembro es enfermo, alguien lo hace una visita. Si alguien pierde un ser querido, tenemos un plan para brindar apoyo espiritual, para ir a... Estos 5 hábitos, pastor, los practicaba la iglesia primitiva. Eso, Todos sí, los sí, templos y por la casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. exactamente, Y invitaban entonces, contaban la doctrina, se llamaba la doctrina. sí. Tenían alegría unos con otros. Sí, se regocijaban y partían el pan unos con otros. Y también entonces en los cultos de ellos habían unidad, compañerismo y armonía, y hay una coinonía, y eso contagia. Uno llega a una iglesia que practica estos 5 hábitos, la gente se queda ahí porque la gente está carente de amor, está vacío y necesita ser atendido en esa parte no solamente espiritual, sino intelectual, sino también emocional. Y se da un avivamiento cuando estamos practicando esos 5 hábitos. Y el último hábito entonces es compañerismo. Tenían todas las cosas en común y compartían el pan unos con otros y todas estas cosas. El compañerismo, que es lo que enseñó la iglesia primitiva, que aprendieron del Señor, que sean uno, para que el mundo crea que los enviaste a ellos como me enviaste a mí. Entonces me gustó esos 5 hábitos, pastor. Está muy bueno. Si una iglesia practica esos 5 hábitos, mire qué potencial tan tremendo. Eso es un avivamiento tremendo. Ahí no va a haber paralítico ni nada. Todo el mundo va a saltar, se va a gozar de la alegría. Gracias, pastor. Gracias, Jesús. Muchas gracias por sus palabras de ánimo. Y si estos 5 hábitos tienen base en la Biblia, en lo que vemos en el libro Hechos, en las cartas a las iglesias, en el Nuevo Testamento. Y hay otras cosas a veces que queremos hacer, pero muchas veces estas cosas pueden caber bajo uno de los 5 hábitos. Por ejemplo, ¿qué hacemos con los jóvenes? Eso puede estar bajo el quinto hábito, apoyo mutuo. Puede estar también bajo el cuarto hábito, los estudios bíblicos. O qué hacemos para los ancianos que no pueden salir de la casa. Eso también tiene que ver con el 5 hábito, yendo, haciendo visitas. Entonces, sí, queremos que los grupos pongan en práctico los 5 hábitos, para que sean como un grupo sano, un grupo sano. Eh, sí, porque un grupo, por ejemplo, una iglesia puede tener el mejor equipo de alabanzas y el mejor equipo como buen sonido o un templo muy chévere, pero no tener como alguno de los otros hábitos, sí, no, pues falta algo, ¿cierto? Entonces estamos pensando en un plan integral para un grupo de creyentes. Marcelo, ¿desea aportar? Sí, quería, eh, en caso de más adelante, ¿no es cierto? A largo plazo estamos pensando, me venía a la mente lo de la música y eso, de lo que se estaba hablando. Este, no sé en otros países, pero acá hay como que tiene que haber un registro o una matrícula para poder
poner la música a alto volumen o todo eso por los vecinos y demás, ¿no es cierto? Hay como una legislación, entonces eso también debemos tener en cuenta, ¿no es cierto? Exactamente, porque queremos ser reconocidos por el amor de Cristo y no por molestar a los vecinos o por quebrantar la ley. Entonces, queremos cumplir con lo que el gobierno nos obliga, siempre y cuando el gobierno no va en contra de la palabra de Dios. Entonces, si el gobierno dice, "Oh, hay que tener un permiso para poner un letrero", nos toca sacar el permiso. O si necesitamos un permiso para poner música así, nos toca cumplir con lo que el gobierno nos pide. Eso tiene que ver un poco con un reconocimiento legal, depende de su país. A veces, por ejemplo, aquí en Ecuador se usa mucho como el RUC, que es como tener como una fundación, incluso o como un reconocimiento como una organización religiosa para ocupar un espacio público. En México, no me acuerdo, en Colombia, persona jurídica. Y nosotros estamos trabajando con hermanos en todos los países para conseguir estos permisos. Eh, en Argentina, para ser honesto, no sé exactamente dónde estamos en este proceso. Yo sé que en Colombia ya tenemos persona jurídica, entonces los nuevos grupos pueden estar bajo este reconocimiento legal y si quieren alquilar un edificio o poner, o si ya tienen un edificio, quieren montar un letrero o algo, si quieren abrir una cuenta bancaria o lo que sea, ya tienen este permiso legal. Estamos trabajando en eso en otros países también, pero sí es algo que debemos tomar en cuenta, porque sí, nos toca, pensando en el cuarto mandamiento, nos toca sí, someternos a las autoridades, siempre y cuando las autoridades no están pidiéndonos que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios. Gracias, gracias. Se entendió muy bien. Sí, a usted, Marcelo. Y él que sabe un poco más sobre la situación, para su caso, en Argentina es el profesor Joel Sutan, porque él está en Asunción, Paraguay, y se encarga con la región de Argentina. Ajá. Bueno, bueno, gracias, muy amable. No, perfecto, Marcelo. Un punto muy adecuado, pensando en la organización de la iglesia. Eh, yo quiero aprovechar el tiempo que nos queda para hablar de una cosa más. El acuerdo doctrinal. ¿Cómo vamos todos? El acuerdo doctrinal es, y vamos a hablar más del acuerdo doctrinal el jueves, pero es un proceso de revisar unas 95 preguntas doctrinales con un profesor. Por ejemplo, Armando, usted y yo hemos visto estas preguntas. Vamos a hablar más en persona esta semana sobre estas preguntas. Vladimir, creo que usted está haciendo estas preguntas con el profesor Andrew, si no me equivoco. Francisco, creo que usted ha hecho la revisión de esas preguntas con el profesor Luis Acosta. Sí, las hice, es correcto, terminamos. Perfecto, perfecto. Y Daniel, el profesor Abraham Degner está a la orden para trabajar con usted. Marcelo, usted ha hecho las preguntas con el profesor Joel, creo, ¿sí? Entonces, si alguien aquí, Jesús Hernández, usted con el profesor Luis Acosta, creo, Sí, ¿cierto? ya la hice, ya 100 preguntas nomás. Muy bien. Si hay 100. alguien o si hay alguien viendo la grabación que no ha tenido la oportunidad de empezar este proceso, avíseme, por favor, para que yo pueda cuadrar con usted la oportunidad de hacer esta revisión de la confesión de fe de Academia de Cristo con un profesor, porque en este nivel de estudios, en nivel discipulado, invitamos a todos a estudiar. De hecho, uno no tiene que ser cristiano, puede simplemente
ser alguien con interés. Pero para el nivel sembrador queremos que tengamos una unidad de la fe, porque vamos a estar tocando temas más profundos, vamos a estar hablando de cómo liderar un grupo y por lo tanto queremos que todos estén de un mismo sentir, un mismo parecer en cuanto a la doctrina. Entonces, el siguiente nivel de estudios es por invitación y parte de esta invitación incluye haber hecho el proceso del acuerdo doctrinal. Entonces, solamente una invitación ahora a ustedes. Si no ha hecho este proceso, por favor, hágamelo saber para que yo pueda organizar una oportunidad para usted. Y para cerrar esta noche vamos a hablar de un cuerpo y muchas partes. Y eso viene de 1 Corintios 12. Y cómo pueden ustedes usar los dones que Dios les ha dado para ayudar con la gran comisión. Y puede ser y yo creo que ustedes tienen el don de juntar un grupo. Están aquí, han tomado ahora casi 13 cursos de Academia Cristo. Admiro su dedicación, su fidelidad. Sabemos que en todo podemos hacer en Cristo, el quien nos fortalece y para Dios no hay nada imposible. Si yo puedo ser pastor, pues no hay nada imposible para Dios. Entonces, yo tengo la confianza de que ustedes pueden hacer este proyecto y que pueden continuar con su grupo. Pero también sabemos que tenemos dones diferentes y tenemos vocaciones diferentes. Estamos en diferentes puestos en la vida. Somos vecinos, tenemos trabajos diferentes. Algunos de nosotros somos padres, algunos somos hermanos, algunos somos hijos. Y estas son las vocaciones que tenemos. Y en estas vocaciones tenemos oportunidades para ser el cuerpo de Cristo. Entonces, no se desanime si tiene desafíos plantando su grupo. Estamos aquí para ayudarle en este proceso y juntar un grupo sembrador no es la única forma de servirle a Dios. Queremos ayudarle en este esfuerzo si tiene este interés, pero solo para cerrar esta noche recordando que somos un cuerpo, pero hay muchas partes diferentes y todas estas partes son necesarias. Esto es todo para esta noche. El jueves vamos a ver el curso Aprendan de mí. Vamos a cerrar hablando un poco sobre, pues, lo difícil y lo hermoso sobre plantando un grupo sembrador y también hablar sobre los siguientes pasos para seguir estudiando en el nivel sembrador. ¿Preguntas, dudas antes de cerrar para esta noche? Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Este, usted está hablando de los diferentes dones, pero también va a hablar de los dones ministeriales, ¿no? Como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Porque también se puede hablar de los dones espirituales, de ciencia, de sabiduría, discernimiento de espíritu, de fe, de milagros, de profecía, de lengua, interpretación de lengua. No sé si esos dones también lo va a enseñar y también los dones ministeriales. Me gustaría escuchar de parte suya, porque tiene más experiencia, más profundidad teológica y me gusta mucho escucharlo, que yo sé que sí, cuando enseña a usted me nutre, me ayuda a crecer. Sí, gracias, Jesús. Entonces, este, sí, me gustaría que hablar un poquito de esos dones ministeriales, porque ahorita hay una confusión con los apóstoles y los profetas, y entonces Dios me reveló esto y lo otro. Entonces, que usted explique los dones ministeriales y los dones inspiracionales, de poder, de conocimiento, para que estemos claros. Pues yo me gustaría que nos enseñara eso, pastor. Sí, gracias por la pregunta, Jesús. Sí,
Primeramente pido perdón porque ya que estamos a la hora, no podemos dedicar mucho tiempo a la pregunta que usted plantó ahora y es una pregunta que requiere pues una buena práctica. Eh, Vemos que hay diferentes títulos, diferentes puestos especialmente en las cartas en el Nuevo Testamento. Y también vemos que a veces estos títulos sí son distintos, pero hay mucha flexibilidad. A veces se utiliza obispo, a veces pastor, a veces diácono, a veces ministro, evangelista. Entonces, esto significa que sí, hay roles distintos en la iglesia, pero también hay flexibilidad. Y algo que quiero compartir ahora al cerrar es que también hay el sacerdocio universal. Entonces podemos pensar en el ministerio público, ser un pastor, un ministro, un evangelista, pero también existe el sacerdocio universal y todos los creyentes forman este sacerdocio. Y formar parte de este sacerdocio significa que nosotros podemos hacer hoy en día lo que los sacerdotes hacían antes. Todos nosotros podemos orar por otras personas. Todos nosotros podemos compartir la palabra de Dios con otras personas. Todos nosotros podemos proclamar las maravillas de Él que nos sacó de las tinieblas. Entonces, en resumen, y podemos hablar mucho más fuera de la clase, pero sí parece que hay unos roles distintos, pero también con mucha flexibilidad en cómo están utilizados en la iglesia, pero sobre todo formamos parte de este cuerpo y de parte del sacerdocio universal. Hablamos más, Jesús, si quedan dudas y aparte, No, pastor, sí, está muy bien, excelente, pastor. sí, o Porque aparte, sí, yo escuchaba del sacerdocio universal, pero no tan explicado como lo está explicando usted hoy. Y sí, los roles diferentes, pero sí, yo tenía ahí una incógnita ahí, porque ahora hay tantos profetas y hay tanto que Dios me reveló, y todo el mundo quiere ser apóstol, pero ajá, y el sacerdocio sí. universal. Todos podemos orar por los enfermos, podemos ministrarles, podemos llevar, invitar gente para la iglesia, podemos predicarle y orar por los enfermos. Pero entonces la gente quiere que, no, quiero ser apóstol. Yo creo que usted es un apóstol. Para mí, pues, porque un apóstol, usted es misionero. Los misioneros son los que hacen eso. ¿Ve qué está haciendo? Está formando líderes y está enseñando a plantar iglesia en diferentes partes geográficas de este globo terráqueo. Y ese es el trabajo de un misionero, el trabajo de un apóstol es ese. No es que va a tener más autoridad que todos los demás y llega a una iglesia y hay que hacerle la vena. No, no, no. Más bien el apóstol debe acompañarle la humildad, la sencillez, como en el caso de ustedes, los profesores de Academia Cristo. Pastor, yo estoy muy contento. Dios le bendiga, pastor. Ah, gracias Jesús. Igualmente, muchas bendiciones. Y sí que apartemos un poco de tiempo para hablar más, porque hoy en día sí hay confusión, ¿cierto? Sobre, oh, yo soy un apóstol, soy un profeta y pues de hecho tenemos un gran profeta quien es Cristo Jesús, porque ¿qué hace un profeta? Comparte la palabra de Dios y eso es lo que hizo Jesús en su ministerio y lo que él sigue haciendo por medio de su palabra hoy. Muy bien, vamos, ya que ustedes me prestaron unos minutos más, vamos a cerrar con una oración, pero agradezco su participación y estoy emocionado poder estar con ustedes el jueves para llevar a cabo el curso y hablar sobre los siguientes pasos, porque este no es el fin, aunque suena como, oh, todos dicen eso, pero no es el fin, sino puede ser el principio de la nueva fase de estudios de nivel sembrador. Yo tengo el privilegio de dar cursos en este nivel, entonces espero poder verlos a ustedes ahí en este nivel de estudios, pero cerramos para hoy. Señor de los cielos, te damos gracias por esta oportunidad para formar parte del sacerdocio universal.
confesamos que no merecemos esta oportunidad y que en muchas ocasiones hemos fallado en compartir tu palabra y en ser ministros, pero tenemos Cristo, tu Hijo, quien fue el sacerdote, quien fue el ministro, el evangelista perfecto en nuestro lugar. Y te damos gracias que por medio de Él somos reconciliados contigo. Pedimos que estés con nosotros esta semana mientras estamos cerrando nuestro curso y que, Señor, que estés con todos los sembradores y los grupos sembradores y estos estudiantes aquí, quienes están compartiendo tu palabra con otras personas. Bendice la noche, protégenos y si es tu voluntad, danos la oportunidad para amanecer mañana y gozar de otro día de tu gracia y servirte. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que todos descansen y tengan una muy linda noche y pues, un excelente inicio a la semana. Nos vemos con el favor de Dios el día jueves. Amén, bendiciones. Bendiciones, Gracias. saludos. Muy claro todo, profesor. Bendiciones para Gracias todos. a ustedes. Como siempre, subo la grabación y entonces la tarea. Muchas bendiciones. Hasta el jueves, profesor. Dios le bendiga. Hasta el jueves. Que descanse, Jesús.